Saquen a ese niño de aquí ahora mismo. Las palabras cortaron el aire del parque como una cuchilla, transformando el ambiente tranquilo en una escena tensa. Una mujer de mediana edad, rubia y bien vestida, apuntaba furiosamente a un adolescente latino que estaba sentado tranquilamente en un banco. Sujetaba el teléfono con tanta fuerza que parecía a punto de romperlo. Su voz era lo suficientemente alta como para atraer la atención de todos los presentes, pero el chico, aparentemente confuso, se limitaba a mirarla sin entender qué había hecho para provocar semejante ira. Al otro lado del parque, algunos niños jugaban y algunas parejas paseaban a sus perros, pero todo el mundo empezaba a darse cuenta de lo que ocurría. La mujer, identificada más tarde como Catherine Miller, residente en un barrio acomodado de la ciudad de Stanford, Connecticut, no paraba de gritar: «Lleva aquí horas, está claro que trama algo, este lugar es para familias, no para gente así». Dudó un momento, pero el desprecio en su voz era inconfundible. El adolescente, que respondía al nombre de Jamal Anderson, apenas podía creer lo que oía. Estaba esperando a que su madre viniera a recogerlo. Jamal era un chico de 15 años, conocido por su comportamiento tranquilo y sus buenas notas en la escuela. Pasaba los fines de semana con su madre, la juez federal Linda Anderson, una de las figuras más respetadas de la región. A Jamal le gustaba visitar el parque mientras le esperaba, un lugar que le traía paz y buenos recuerdos. Pero aquel día sintió que su mundo se ponía patas arriba. Catherine, en su furia incontrolada, ya había marcado el número de emergencias. «Sí, hay una persona sospechosa en el parque, parece peligroso, será mejor que envíen un coche». Su descripción estaba llena de prejuicios disfrazados de preocupación. Mientras tanto, Jamal permanecía en el banco, inmóvil, con las manos delante, como siempre le había enseñado su madre. Sabía que los movimientos bruscos podían ser malinterpretados. El miedo crecía en su pecho, pero se esforzaba por mantener la calma. Minutos después, las sirenas de la policía resonaron en el parque. Varios coches de policía llegaron rápidamente, con sus luces rojas y azules parpadeando. Todas las miradas se volvieron hacia Jamal. La tensión en el aire era palpable. Sabía que tenía que tener cuidado. Él levantó despacio, con las manos aún visibles, e intentó explicar: «Señores, estoy esperando a mi madre, no he hecho nada malo». Pero los policías no parecían dispuestos a escuchar. Catherine tomó la iniciativa, gesticulando y señalando con fervor: «Estaba aquí solo, merodeando entre las familias, le dije que se fuera, pero se negó». Su voz sonaba como la de alguien que cree que está salvando el día. El jefe del equipo policial, el sargento Black, era un hombre corpulento y serio. Pidió la documentación de Jamal y, sin identificación por ser menor de edad, trató de explicarle de nuevo que estaba esperando a su madre. Pero antes de que la situación pudiera ir a más, un sonido distinto interrumpió el momento: el rugido de un motor que se acercaba a toda velocidad. Un sedán negro se detuvo bruscamente en el aparcamiento. Cuando la puerta del coche se abrió, una mujer alta, de aire imponente y pasos firmes, salió del vehículo. Linda Anderson había llegado. La llegada de Linda Anderson fue como una tormenta silenciosa. Vestida con una americana negra y el pelo impecablemente recogido, caminaba con la autoridad de quien está acostumbrada a enfrentarse a situaciones de alto riesgo. Pero esta vez no era un caso judicial lo que reclamaba su atención, era algo mucho más personal. Mientras los policías y Catherine la miraban, confusos, Linda ignoró por completo a la mujer y se dirigió directamente hacia Jamal. «¿Estás bien, hijo?». Su voz era firme, pero llena de preocupación. Jamal asintió lentamente, pero el alivio en sus ojos era evidente. Sabía que su madre no solo lo protegería, sino que resolvería toda la situación de manera ejemplar. Catherine, que al principio parecía perpleja, recuperó rápidamente su tono de superioridad. «¿Quién te crees que eres para interrumpir así? Está claro que ese chico estaba causando problemas y yo». Linda levantó la mano en señal de que no quería oír más. Su mirada penetrante hizo que Catherine se estremeciera, sus palabras muriendo en su garganta. «Soy Linda Anderson», empezó, volviéndose hacia los agentes y hablando con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente: «Juez federal. Y este», señaló a Jamal, «es mi hijo. Ahora, ¿alguien puede explicarme por qué interrogan a mi hijo en un parque público como si fuera un delincuente?». Los policías se quedaron inmóviles, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El sargento Black carraspeó, tratando de ganar tiempo para formular una respuesta. «Señoría,
recibimos una llamada denunciando un comportamiento sospechoso. ¿Comportamiento sospechoso?, interrumpió Linda, con voz cada vez más aguda. ¿Esperar a mamá en un banco se considera ahora sospechoso? Mientras Black intentaba responder, Catherine, aún aferrada a su postura de buena ciudadana, volvió a intervenir. Solo intentaba proteger a las familias. Este parque no es lugar para... Titubeó, pero el significado implícito en sus palabras era claro. Linda se volvió lentamente hacia ella, con los ojos brillantes de indignación. ¿No es lugar para qué? Para adolescentes latinos, porque eso es exactamente lo que estás insinuando. Y no lo toleraré. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de Catherine empezó a vacilar y tropezó con sus propias palabras al intentar justificarse. No, yo no quise decir eso. Linda se adelantó. Su presencia dominaba por completo la escena. Cuando decidiste llamar a la policía basándote únicamente en cómo se ve mi hijo, no intentabas proteger a nadie, estabas actuando por prejuicios. Y es exactamente este tipo de comportamiento el que convierte situaciones simples en tragedias. La multitud que se había formado en torno al incidente estaba completamente atenta. Algunos empezaron a grabar con sus teléfonos móviles, captando cada palabra. Estaba claro que Linda no solo defendía a Jamal, sino que intentaba educar a todos los presentes sobre el impacto destructivo de la discriminación. Como Catherine parecía cada vez más incómoda, Linda volvió a dirigirse a los agentes. Quiero saber, sargento, qué medidas toma para asegurarse de que sus acciones no se vean influidas por llamadas tendenciosas como esta. Porque lo que he visto hoy aquí no es actuación policial, es discriminación. Black, claramente incómodo, respondió titubeante. Seguimos los protocolos, señoría. No hay intención de discriminar. Linda enarcó una ceja y volvió a interrumpir. ¿Protocolos? ¿Y esos protocolos incluyen acercarse a adolescentes como mi hijo sin ninguna prueba concreta de delito? ¿Se da cuenta de lo que podría haber causado hoy aquí una decisión equivocada, un movimiento mal interpretado y esto podría haber acabado trágicamente? El público parecía absorber cada palabra y algunos asentían con la cabeza. Incluso Jamal, que antes se había sentido pequeño y vulnerable, empezó a sentirse fortalecido por la inquebrantable presencia de su madre. Linda, ahora visiblemente indignada, volvió a señalar a Catherine. Y tú, dijo con firmeza, tienes que reflexionar sobre lo que has hecho hoy aquí. Porque tus acciones no solo han sido irresponsables, sino peligrosas. Puede que no te hayas dado cuenta, pero tus palabras tienen peso y hoy podrían haberte costado muy caro. La mujer bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Linda. La multitud permaneció en silencio, con el peso de la situación aún flotando en el aire. Pero Linda no había terminado. Puso la mano en el hombro de Jamal y, con voz más calmada pero igual de decidida, concluyó. Esto no va a acabar aquí. Voy a asegurarme de que se hagan cambios, tanto para prevenir situaciones como esta como para educar a quienes lo necesitan. Linda Anderson no perdió el tiempo. Después de asegurarse de que Jamal estaba bien y de reprender a Catherine delante de todos, sabía que tenía que actuar para que este incidente no fuera un caso más de prejuicios barridos bajo la alfombra. Sargento Black, empezó, con un tono autoritario pero controlado, quiero todos los detalles de la llamada que recibió, la grabación, el informe. Todo esto será remitido al Departamento de Supervisión Policial para una investigación completa. El sargento vaciló, pero Linda continuó. ¿Y usted? Se volvió hacia Catherine, que seguía estática, sosteniendo su bolso como un escudo, tiene que darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Esto no es solo un parque para la gente que usted considere oportuna. Este es un espacio público y mi hijo tenía todo el derecho a estar aquí. Su falsa acusación podría haber acabado mucho peor. Y no voy a dejar que eso pase desapercibido. La multitud observaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Algunos empezaron a murmurar entre ellos y estaba claro que la opinión pública estaba de parte de Linda. Catherine, por su parte, parecía empequeñecer por momentos, incapaz de sostener el peso de la situación que había creado. Solo estaba preocupada, murmuró finalmente Catherine, con voz débil y temblorosa. No me parecía bien. Linda dio un paso adelante, con la mirada fija. ¿Preocupada por un chico sentado en un banco, o era el color de su piel lo que te molestaba? Porque, francamente, nada en el comportamiento de mi hijo justificaba tu reacción. Nada. Catherine negó con la cabeza, pero no dijo nada más.
Parecía incapaz de rebatir la fuerza y la lógica de las palabras de Linda. Mientras tanto, Jamal, aún procesando todo, observaba a la multitud que le rodeaba. Había una mezcla de miradas. Algunas de curiosidad, otras de simpatía y unas pocas claramente incómodas con la escena. Sabía que su madre luchaba por él, pero también sentía el peso de ser el centro de atención. Linda se volvió entonces hacia la multitud. A los que nos estáis viendo, quiero que sepáis que situaciones como esta no son raras. Los jóvenes latinos se enfrentan a ellas todos los días. Se les juzga por su aspecto, se les criminaliza sin motivo y, a veces, estas interacciones acaban trágicamente. Esto tiene que acabar. El silencio se rompió con algunos murmullos de aprobación. Una mujer mayor, que estaba en la primera fila de la pequeña multitud, asintió. Tiene razón, dijo con voz firme. Ya he visto cosas así antes. Alguien tiene que hablar. Linda le dio las gracias con una inclinación de cabeza y volvió a centrar su atención en los policías. Espero que todos hayan aprendido algo hoy. El color de la piel de una persona no debe definir cómo se la trata, y les aseguro que no descansaré hasta que se hagan cambios reales, tanto en esta comunidad como fuera de ella. El impacto de sus palabras fue evidente. Los policías empezaron a retroceder, claramente conscientes de que la situación ya no estaba bajo su control. Catherine intentó marcharse discretamente, pero Linda la volvió a llamar. No tan rápido, dijo con voz firme. Me gustaría hablar contigo en privado. Catherine se quedó a regañadientes y la multitud empezó a dispersarse. Linda guió a Jamal hasta el coche, no sin antes dirigirse de nuevo a los presentes. No dejéis que situaciones como esta pasen desapercibidas. Grabadlo, denunciadlo, educad a los que os rodean, porque el cambio empieza por nosotros. En cuanto subieron al coche, Jamal rompió por fin el silencio. Mamá, ¿crees que realmente aprenderá algo de esto? Su voz estaba cargada de emoción, una mezcla de esperanza y duda. Linda lo miró por el retrovisor mientras arrancaba el coche. No lo sé, Jamal. Pero lo que sí sé es que el mundo solo cambia cuando la gente no calla. Hoy has sido la víctima, pero también la voz que ha dado comienzo a algo más grande. Nunca lo olvides. El Corolla negro abandonó el aparcamiento, pero el impacto de aquella escena seguiría reverberando. Linda sabía que aquello no era más que el principio. Tenía planes, y ninguno de ellos implicaba dejar que Catherine o la policía se salieran con la suya. Linda no estaba dispuesta a dejar que la situación se disolviera en el olvido. Esa noche, cuando llegó a casa, se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil y empezó a escribir un informe detallado de lo sucedido. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, porque sabía que no solo estaba luchando por Jamal, sino por todos los jóvenes latinos que alguna vez han sido víctimas de prejuicios injustos. Mientras tanto, Jamal subió a su habitación, pero no podía dormir. Repitió los acontecimientos en su mente, sintiendo una mezcla de alivio y rabia contenida. La firme presencia de su madre en la situación le había protegido, pero sabía que no todos los jóvenes latinos tenían tanta suerte. Se quedó mirando al techo, preguntándose cómo podría cambiar las cosas. A la mañana siguiente, Linda llamó al departamento jurídico del ayuntamiento. Como juez, sabía que podría encontrar resistencia, pero estaba decidida a asegurarse de que la falsa denuncia de Catherine se tomara en serio. Para ella no se trataba solo de Jamal, sino de exigir responsabilidades a quienes perpetúan los prejuicios. Unos días después, Linda recibió una llamada. Juez Anderson, soy del departamento de policía. Nos gustaría hablar del incidente del parque. La voz al otro lado sonaba dubitativa. Linda aceptó la reunión y acudió con una postura imponente. En la reunión, el jefe de policía, visiblemente incómodo, intentó minimizar lo ocurrido. Señor juez, creemos que ha sido un malentendido. La señora Mellor solo intentaba proteger a la comunidad. Linda cortó inmediatamente la justificación. ¿Proteger de qué? ¿De un adolescente sentado en un banco? Ese tipo de excusa solo perpetúa el problema. Quiero hechos, no palabras. Exigió formación obligatoria sobre sensibilización racial para todo el cuerpo de policía y una revisión de las políticas de aceptación de denuncias basadas únicamente en sospechas. Además, Linda presentó oficialmente una queja contra Catherine por denuncia falsa. Mientras tanto, la historia empezó a ganar atención en las redes sociales. Testigos presentes en el parque habían grabado el incidente y los vídeos se hicieron virales.
La firme postura de Linda y la vulnerabilidad de Jamal conmovieron a miles de personas. Los grupos comunitarios empezaron a movilizarse, utilizando la situación como ejemplo del prejuicio cotidiano que había que combatir. Catherine, ahora expuesta públicamente, se encontró en el centro de una tormenta de críticas. Presionada, se dirigió a Linda para disculparse. Linda le dio la bienvenida, pero dejó claro que una disculpa no borraría el daño causado. Espero que este sea un momento de aprendizaje para usted, Catherine, dijo Linda, porque las consecuencias de sus actos podrían haber sido trágicas. No se trata solo de mi hijo, se trata de todos los que alguna vez han sufrido prejuicios. Aquella conversación marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Catherine fue condenada a realizar servicios comunitarios en un programa educativo sobre prejuicios raciales. Linda y Jamal decidieron participar en una de las reuniones en la que Catherine tuvo que escuchar historias de personas que habían sufrido discriminación. Al final, Jamal también tomó la palabra. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Espero que todos los presentes aprendan algo, porque yo no debería tener que luchar para demostrar que merezco existir en paz. Nadie debería. El impacto fue profundo. Catherine lloró, prometiendo cambiar su forma de pensar. Jamal lo vio como un pequeño paso en una lucha mayor. Con el tiempo, empezaron a aparecer cambios. La policía local adoptó las medidas exigidas por Linda y la historia inspiró a otras comunidades a hacer lo mismo. Jamal, ahora más seguro de sí mismo, empezó a participar en debates escolares sobre igualdad, utilizando su experiencia para educar a otros jóvenes. Has convertido algo doloroso en una plataforma para el cambio, le dijo Linda en una cena familiar. Estoy muy orgullosa de ti. Y así, una simple tarde en el parque se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. Linda y Jamal sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabían que cada pequeña victoria era un paso en la dirección correcta. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho pensar, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y comentar qué te ha parecido. Historias como esta nos recuerdan la necesidad de enfrentar los prejuicios. Suscríbete al canal para seguir más relatos que desafían e inspiran. Nos vemos en el próximo video.